Bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta clase del curso para empezar tu tesis paso a paso. Déjame decirte que si llegaste hasta acá tenés gran parte de tu trabajo hecho porque ya hiciste un recorte, ya encontraste un problema, ya planteaste una pregunta, ya estableciste objetivos e hiciste lecciones metodológicas. ¿Qué es lo que te falta a partir de ahora? Bueno, salir, poner en práctica todas esas elecciones metodológicas, construir datos, recolectar información, describir tus resultados, hacer un análisis y hacer ese aporte novedoso que toda tesis y todo proyecto de investigación se propone hacer. Déjame también decirte que no tiene que ser necesariamente una salida a construir datos, ¿no? A veces una habla así como de salir a buscar los datos. Bueno, no necesariamente. A veces sabemos que, por ejemplo, cuando trabajamos con revisiones, como aconsejaba en el video anterior, el salir a buscar los datos, el construir esos datos es hacer revisiones, ¿no? Leer textos, buscar allí. No tiene que ver con una cuestión de territorio, de campo. Una investigación, una tesis bien hecha puede estar hecha también de revisiones, de casos, ¿no? Eh, pero que de todas formas van a implicar la construcción de conocimiento, ¿no? El aporte, decir algo nuevo, algo que no estaba dicho de esa forma o no estaba dicho desde ese lugar y que va a ser lo más importante en nuestro proyecto. Eso va a ser el resultado, esas van a ser las conclusiones, esas van a ser el aporte, la discusión de tu trabajo. Ya vamos a ver de qué se trata todo esto, pero antes hagamos una recopilación de lo que tenemos hasta acá. Hagamos una recopilación de más o menos cómo debería verse tu proyecto hasta ahora, qué partes debería tener, qué cosas deberías haber dicho, qué debería estar sí o sí dentro de tu proyecto hasta este punto, ¿no? Hasta el punto posterior a las elecciones metodológicas, hasta el punto de la construcción de los datos, de las informaciones que nos permitan configurar resultados, discusiones y conclusiones. Esto quiere decir que todos los apartados que yo voy a presentar acá tienen que estar en tu trabajo. Claro que no. Esto se divide de esta forma por una decisión didáctica, ¿no? De lo que sí debería estar, ¿no? De aquel contenido que no deberíamos olvidarnos de incluir, pero no quiere decir necesariamente que tengas que dividirlo de esta forma. No quiere decir necesariamente que todos estos apartados deban estar. De nuevo, siempre priorizar los lineamientos de la institución o del lugar en donde vos estás presentando este proyecto, donde vos estás presentando tu tesis. Esto es a modo explicativo para que vos tengas en consideración qué preguntas no deberían faltar en esa construcción, qué estructura más o menos lógica debería seguir tu proyecto y de qué se tratan estos apartados que quizás conozcas de nombre, que quizás hayas escuchado mencionar, pero que no tengas tan en claro qué deberían contener y cómo deberían construirse. Entonces, supongamos que empezamos por una introducción. Y digo supongamos porque obviamente en todo proyecto antes va a venir una portada, ¿no? Tu presentación. Quizás va a incluirse un resumen, quizás va a incluirse un índice, quizás van a incluirse los agradecimientos, tablas, tablas, cuadros, ¿no? Estas listas, dependiendo del tipo de trabajo, dependiendo de los requisitos, dependiendo si vos los querés poner o no, ¿no? Listas de abreviaturas y todas esas cosas que podemos llegar a encontrar, que pueden ser que estén o pueden ser que no, que van a depender de cada proyecto. Entonces, por eso digo, todo eso es variable, todo eso es accesorio, además, digo, no tiene que ver con construcción de contenido en sí, sino con organización del proyecto.
Por eso digo, supongamos que empezamos en la introducción, en donde sí empezamos construyendo el contenido de lo que vamos a incluir. Entonces, pensemos esta introducción como la presentación de ese primer tema que pensaste, de donde partiste, ¿no? Explicando de qué vas a hablar en ese proyecto, ¿no? Ten en cuenta siempre que del otro lado va a haber alguien que lea y que no esté interiorizado con tu trabajo, porque vos lo vas a conocer muchísimo, de pe a pa. Pero la otra persona que lo lea no lo va a conocer, ¿no? Y esta explicación tiene que empezar así como un embudo, ¿no? Desde lo más general, especificando hasta llegar a tu aporte. Pero vas a partir, ¿no?, de esta idea general. En términos generales, ¿de qué se trata esto? ¿Dónde se ubica? ¿No? ¿En qué temas? Esa va a ser la introducción. Bastante sencillo, ¿no? Estado del arte, estado de la situación, estado de la cuestión. Hay un millón de formas de referirse a esto, que se trata brevemente de un relato de lo que se sabe y lo que no se sabe de este tema hasta ahora. El tema que presentaste en la introducción, este tema del que vas a hablar en tu proyecto, bueno, ¿qué se sabe hasta este momento? Según toda la revisión que vos hiciste, toda esta búsqueda bibliográfica, lo que leíste, lo que investigaste, lo que estudiaste. Bueno, ¿cuáles son las cosas que se han dicho a lo largo del tiempo? ¿Desde cuándo se han dicho cosas sobre este tema? ¿Qué es lo que se sabe, no? ¿Cómo se ha enfocado este estudio? Porque por ahí vos vas a decir cosas que vas a hablar sobre temas que ya se hablaron, pero desde otro punto de vista, ¿no? Y quizás esa sea tu novedad. Entonces, toda esta especie de trayectoria va a ayudar a ir construyendo, ¿no?, de una forma lógica y coherente lo que vos vas a ir diciendo. Eso es lo que tiene que estar en el estado del arte, ¿no? Pensalo desde un marco principalmente histórico. El marco teórico, el marco referencial van a ser los términos, conceptos y teorías que te van a ayudar a abordar este objeto que vos estás abordando, ¿no? La temática que elijas. Va a ser el marco con el que vos vas a interpretar lo que encuentres. Va a ser el marco con el que vos vas a analizar el objeto, los resultados que vayas construyendo, ¿no? Podemos tener, como hemos dicho ya en la masterclass y previamente acá también, podemos tener un mismo objeto que puede ser observado desde diferentes marcos teóricos, ¿no? El bullying puede ser observado desde diferentes marcos teóricos, ¿no? Lo poníamos como ejemplo en otra situación. Podemos hablar del impacto cognitivo, podemos hablar del impacto emocional, podemos hablar del impacto en el aprendizaje, del impacto individual, del impacto más colectivo del bullying. Y necesitamos hablar de todo eso en este marco para que se entienda a qué te vas a referir, desde qué lugar estás hablando, cuando uses toda la terminología relevante para tu proyecto. Entonces, bullying es un término relevante. ¿Desde qué lugar lo vas a definir? Sujeto, estudiante, escuela, ¿no? Son conceptos relevantes. ¿Desde qué teorías las vas a definir? Bueno, todo esto tiene que estar explícito en esta parte, marco teórico referencial. Ten en cuenta, de nuevo, que esto no tiene por qué estar separado, no tiene por qué ser un apartado hecho de esta manera. Incluso puede ser que tengas un apartado teórico bajo otro título dividido en subapartados. Digo, esto es muy personal y muy propio de cada proyecto, pero en alguna parte tiene que estar esto explicado. Entonces, pensalo en términos de las preguntas desde cuál marco teórico vas a abordar tu tema, cómo se definen los términos que estás usando, ¿no? La justificación es una parte importante porque va a explicar por qué esto que vos estás eligiendo investigar es importante en este momento y por qué es importante en términos generales. Digo, ¿por qué interesa investigar esto? ¿Por qué interesa dedicarle tiempo, no dedicarle una investigación a este tema? ¿Y por qué en este momento? ¿No?
Entonces, ¿qué es lo que amerita esta investigación? ¿Qué lo hace relevante? Si lo pensamos de nuevo en términos de bullying, bueno, porque puede tener un impacto negativo que es necesario entender. Si lo pensamos en el otro ejemplo que dábamos de las políticas de salud mental, bueno, porque definen el abordaje que se hace de salud mental, porque los problemas de salud mental están creciendo en el mundo. En fin, se pueden traer, ¿no? Como, bueno, otras investigaciones, datos alarmantes que hacen a esta relevancia, otras investigaciones que dijeron que era importante investigar esto mismo, ¿no? En esos términos, por ahí otra investigación dejó este punto como laguna, ¿no? Como problema, como futuro proyecto de pesquisa, pero nadie hasta este momento lo había abordado, ¿no? Y vos estás tomando esto como parte de lo que amerita, lo que justifica que le estés dedicando esta investigación a ese tema. Ese punto en particular que configura tu laguna, que configura tu pregunta. Las elecciones metodológicas o la metodología, como prefiera llamarle, esto es muy variable, va a depender del estilo, va a depender del enfoque, va a depender del estilo no solo nuestro, pienso también estilo de director, directora, etcétera. ¿Por qué digo que es muy variable? Porque en este punto, dependiendo de lecciones, de corrientes de escritura, de preferencias, a veces acá se incluyen hipótesis, preguntas, objetivos. A veces eso queda en otro apartado. A veces se incluye en otro apartado, pero no en este. A veces se incluye en este. Eso es bastante variable, pero las cosas que podríamos incluir en este apartado de las elecciones metodológicas, lo que tiene que estar en algún momento en tu proyecto es una pregunta de investigación, los objetivos generales y específicos, y sí o sí, en este apartado, qué técnicas vas a usar para construir datos. Dábamos como ejemplo en el video anterior las entrevistas, la revisión, mencionábamos algunas otras. ¿Y por qué decidiste usar esta? ¿Por qué esta es la mejor opción, la mejor herramienta para tu investigación, ¿no? La justificación, como lo veíamos también en el video anterior, de por qué. De por qué elegiste esto, de por qué hiciste esta elección. Por eso le llamo lecciones metodológicas. Y cualquier otra información relevante que, como les decía también, no vamos a llegar a abordar en este minicurso. Primero porque es un minicurso, segundo porque no quiero dar tanta información al punto de abrumarnos y terminar como en el punto de partida, que era no saber por dónde empezar. Entonces tengamos una idea de la estructura general y después vamos buscando información para rellenar poco a poco lo que nos falta de información en esos apartados. ¿A qué me refiero con cualquier otra información en este apartado? Me refiero a criterios de selección de muestra, criterios de inclusión-exclusión, software de análisis si usás, variables, cualquier otra información que sea relevante en términos de cómo vos vas a construir la información que vas a construir, ¿no? En fin, en síntesis, lo que tiene que estar en este apartado es cómo vas a responder a tu pregunta, cómo vas a lograr los objetivos y de qué técnicas te vas a valer para lograr eso. Y acá la parte, ¿no?, que nos estaba faltando, hasta acá hemos llegado en el video anterior, y esta es la parte que nos hace falta para finalizar el proyecto. Presentar, como decía al inicio, los resultados, presentar la novedad, presentar los datos que construiste, lo que encontraste, ¿no? Si tenías hipótesis, bueno, los datos respaldaron o no esa hipótesis, si encontraste algo nuevo que no estaba dentro de lo que esperabas encontrar, cómo vas a construir y explicar y analizar todo eso que encontraste. Y de nuevo, esta es una división que yo hago para que vos sepas que se puede dividir así, para que cuando la encuentres sepas
de qué se trata cada uno de estos apartados, para que sepas qué incluir y qué dejar de lado si decidís hacer esta división. Pero muchas veces esto lo vas a encontrar junto, va a depender también de los lineamientos de nuevo de tu institución, a veces solicitan esta división, a veces solicitan que no se hagan. Pero bueno, independientemente de la elección que hagas de cómo estructures esta parte, esta finalización, esto es lo que debes incluir. En primer lugar, si vas a separar los resultados, en este apartado presenta los datos que recopilaste. Todavía no los analices, primero los presentás, ¿no? Explicás cómo fue esa recopilación, por ejemplo, si hiciste una revisión, cuántos textos revisaste, cómo fue, qué encontraste, ¿no? Tales estaban repetidos, tales no se encontraron porque no eran de acceso abierto, X cantidad se encontró en esta revista, X cantidad en esta otra revista. Si estás haciendo entrevistas, ¿cuántas hiciste? Si les hiciste virtual, si, ¿no? Porque uno plantea en las elecciones metodológicas lo que quiere hacer y después está la realidad, ¿no? A veces se puede, a veces no se puede. Tales personas accedieron, tales no. En fin, vas a describir, ¿no? En principio se describe de forma organizada lo que uno encontró. ¿Cuáles son esos hallazgos, no? En la discusión, de nuevo, esto puede ser continuidad de un mismo apartado, pueden ser dos apartados diferentes. Vas a poner en conversación eso que encontraste con otras cosas que ya se sabían sobre este tema, con otros autores, ¿no? Entonces vas a volver a ese apartado de estado del arte, estado de la cuestión. Vas a tomar esos autores que hablaban de este tema y vas a decir, bueno, me encontré que la verdad esto sí era así, pero se agrega esta novedad, o que esto ha cambiado desde que tal autor escribió, o que no es nada que ver con lo que tal autor planteó. Ahí lo importante es que puedas traer otros estudios y ponerlos a dialogar con tus aportes, ¿no? Por ejemplo, tales autores observaron tal cosa y yo también, pero le agrego tal otra que tales no habían observado, ¿no? Entonces, ¿existen autores que hayan llegado a resultados similares? Podés decir que encontraste tal y tal cosa, que observaste tal y tal cosa, como ya lo habían hecho, ¿no? X otras personas. Porque de nuevo, no se trata solo de novedad, se trata también de ir aportando, de ir respaldando el conocimiento, ¿no? Como una especie de ladrillo por ladrillo, que es como se construye el conocimiento. ¿Cómo pueden interpretarse estos resultados? Esta es una pregunta importante que te hagas en este apartado, que te hagas en general al finalizar tu proyecto. Porque vos describiste, por ejemplo, que, no sé, en otro momento dábamos el ejemplo de las revisiones bibliográficas y decíamos, ¿no? En esto de cuántos artículos explicitaban las cuestiones éticas de sus investigaciones y podríamos decir que encontramos que solo 2 artículos de 80 explicitan cuestiones éticas. Pero ¿y eso cómo lo interpretamos? ¿Qué quiere decir para nosotros ese dato? ¿No? Quiere decir que no se están siguiendo criterios éticos, quiere decir que no se le está dando la relevancia en la comunicación, ¿no? Ese tipo de interpretaciones son las que se esperan en este momento. ¿Qué significa eso que encontraste, ¿no? En el ejemplo anterior, Brasil y Argentina, ¿no? Esta comparación. Encontrás cosas que se parecen, pero ¿qué significa? ¿No? Por ejemplo, que ambos tienen un gran foco en la salud mental comunitaria. ¿Y eso qué significa? Quiere decir que, ¿no? Pensando en el contexto mundial, la salud mental comunitaria es relevante por tal y tal cosa, ¿no? Enfrentan desafíos similares, diferentes, en fin. ¿Qué lectura vos proponés sobre esto, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso. Finalmente, las conclusiones, que de nuevo repito, puede estar separada o conjunta en este apartado, vas a sintetizar tus hallazgos,
vas a mencionar perspectivas a futuro, ¿no? Por dónde se puede seguir, qué otros caminos se pueden tomar, y las limitaciones, qué cosas no lograste hacer. ¿Por qué, no? Porque no accediste a tal entrevista, porque no encontraste los suficientes documentos, porque no tuviste tiempo, porque no tuviste recursos. Entonces, ¿por dónde debería seguir esta investigación? ¿Qué otras cosas deberían investigarse en relación a esto? ¿No? Nunca vamos a tener la última palabra y siempre se puede explorar más. Entonces, esa propuesta está interesante que se pueda hacer en las conclusiones, ¿no? Junto con tus hallazgos. ¿Qué preguntas abre, no? Porque esto responde algunas preguntas, pero deja otras abiertas o abre nuevas preguntas. ¿Cómo pueden utilizarse estos resultados? ¿No? Por ejemplo, en el ejemplo que poníamos de la revisión bibliográfica y de las cuestiones éticas. Bueno, ¿cómo puede usarse? Puede usarse para que se refuerce la importancia de comunicar los criterios éticos seguidos por las investigaciones, ¿no? ¿Qué impacto podría tener esto? ¿Se espera qué? ¿El objetivo sería qué? ¿No? Y finalmente, la parte que no le gusta a nadie, una parte súper tediosa, las referencias. Organizar todo lo que citaste, todos los autores que de alguna forma incluiste en tu investigación de acuerdo a los criterios solicitados por tu institución. Hay muchísimos criterios y estilos de referencias y citaciones, ¿no? Generalmente en psicología usamos las normas APA, hay revistas que usan normas Vancouver, normas Chicago, ¿no? Entonces por eso también en diferentes artículos lo podés encontrar de diferente forma. Tu institución generalmente te va a decir con qué normas deberías citar y referenciar aquello que citaste y referenciaste, ¿no? Porque obviamente no nos sacamos el conocimiento de la galera. Hay un montón de información, sobre todo en esta primera parte, ¿no? Hasta las elecciones metodológicas, en donde nos valemos del conocimiento de los otros. No tanto en esta parte de los resultados, porque se supone que es nuestra voz la que tiene que aparecer, aunque sí en la discusión, cuando dialogamos con otros autores. Pero sí o sí van a haber autores, van a haber referencias, de preferencia actualizados, de preferencia, ¿no? de ámbitos de la investigación, científicos, ¿no? No cualquier cosa. Y eso tiene que estar organizado de alguna forma. Es una parte súper tediosa, pero déjame decirte que no hace falta que te vuelvas, que enloquezcas con esto. Existen referenciadores, existen software para organizar y gestionar estas referencias que facilitan muchísimo el trabajo y que los vamos a ver en el próximo video. Ahí vamos a explorar qué opciones tenemos para gestionar todas estas referencias y de dónde vamos a sacar también estas referencias, cuáles son importantes y qué criterios seguir. Así que nos vemos en el próximo video.